buenas noches a todos. Vamos a iniciar ya con lo que es nuestra conferencia del día de hoy. Primero quiero agradecer obviamente a Agustín por ser nuestro expositor esta noche y para hablar de este tema tan interesante que es justamente cuáles son los desafíos que nos espera desde el ámbito económico para América Latina, considerando no solamente la crisis del COVID-19, sino las acciones que se están tomando y cómo estaba antes también de que llegara esta emergencia sanitaria, la economía en América Latina y las tendencias que se estaban mostrando. Bueno, nuestro expositor, como verán, es justamente el profesor Agustín Echevarne, que es economista especializado en desarrollo económico, comercialización estratégica y mercados internacionales. Fue profesor de economía en la UBA y en ESEADE y es actualmente profesor en la Universidad de Belgrano. Es conocido gracias a la influencia que ejerce tanto en redes sociales como en las conferencias que está dando, sobre los libros que está realizando. Es consultado sobre economía, educación e innovación dentro de la región y por supuesto ahora está con nosotros para hablarnos sobre este tema. Y quiero agradecerte especialmente a ti, Agustín, por la amabilidad que mostraste cuando te consulté si podías darnos esta conferencia y aquí nos tienes, estamos más que dispuestos a escucharte y cualquier duda o consulta que tengan, por favor, escriban en la caja de los comentarios que al finalizar esta conferencia vamos a realizar todas las preguntas que tengan para que Agustín pueda respondernos. Buenísimo, Paola, muchas gracias por la presentación y por la invitación, y a Estudiantes por la Libertad, que creo que es una organización que está creciendo mucho en toda América Latina, y es uno de los motivos que a mí más optimismo me da sobre las posibilidades de largo plazo que tenemos en nuestros países, ¿no? Bueno, yo, si les parece, podría dividir en dos esta charla. Uno de los desafíos de corto plazo, esto de, obviamente, el COVID-19 nos ha puesto con la espada contra la pared, estamos en un momento muy, muy complicado en todo el mundo y, por supuesto, en nuestros países. Y en la segunda parte, si quieren, podemos hablar un poco bueno, los desafíos más de largo plazo, los que ya teníamos antes y que ahora se amplifican, ahora van a ser todavía más complejos por delante, porque obviamente cada vez que hay un susto grande como esta enfermedad, hay como un reclamo de nuestras sociedades que son bastante paternalistas y populistas y caudillistas, de reclamo de que te solucione los problemas el Estado como si fuera una especie de nueva religión que está dominando América Latina, ¿no? Así que bueno, el primer tema que tengo es claramente un mensaje de empatía con los que están ahora ejerciendo las presidencias, porque más allá de que nos gusten o no nos gusten, están en un momento muy delicado, muy difícil. Sabemos que van a haber muertos con este tema, que es imposible de evitarlos completamente, pero que además puede haber situaciones de colapso de los hospitales, y eso también es complejo, lo vamos viendo como viene pasando en el mundo. Yo diría un primer mensaje de cierto optimismo es que las primeras proyecciones en los modelos, por ejemplo, de Ferguson, que fue un artículo académico, pero que se replicó 40 millones de veces, que es un epidemiólogo muy conocido, y bueno, ahora ha revisado sus proyecciones y son la 20ª parte de esa proyección original. Es decir, es un 5% la cantidad de muertos que vamos a tener en el mundo en función de los que pensaba originalmente. Y eso lo estamos viendo porque ya en China es como que ya está acotado el problema, pero también en Italia en la última semana pareciera que ya está llegando a un pico, y en España parece que también está llegando a un pico. Por supuesto hay que confirmarlo en las próximas semanas, pero pareciera que está llegando a un pico. Y por supuesto ahora empieza en Estados Unidos, que es un país enorme, y ahí vamos a ver cifras muy grandes de muertos que van a asustar a la gente, pero siempre hay que tratar de mirarlo en función de la población. Por ejemplo, para dar una idea, en la población mundial en lo que va el año, murieron 13.200.000 personas, 13.200.000 personas. Por todo el COVID y demás, estamos hablando de 20.000. Es decir, que es una cifra muy pequeña todavía en relación a la cantidad de muertos en general. Lo otro positivo que sabemos también es que ataca solamente de manera grave al 0,9% de la población. Es decir, los jóvenes prácticamente no tienen riesgo, menos de 9 años no hay ningún muerto, menos de 40 años es 0,2%, y solamente arriba de 65, 70 años se puede hacer más grave, y obviamente arriba de 80, ahí sí
ahí se puede complicar mucho la situación. Entonces, los gobiernos tienen 3 objetivos. Lamentablemente a veces se habla nada más que 2, pero tienen 3 objetivos. El primer objetivo es disminuir al mínimo la cantidad de muertos por la enfermedad, obviamente. El segundo objetivo es que no tengas colapsados los hospitales. Entonces, si no tienes cantidad de camas, cantidad de respiradores artificiales que se necesitan, una estrategia que están utilizando mucho es tratar de amortiguar el contagio. Sabemos que nos vamos a ir contagiando, pero que sea más suave. Entonces, en vez de tener una subida y una bajada muy rápida, es achatar la curva, ¿no? Esto se están hablando en todos los modelos y demás. Y entonces ahí entran las distintas formas de cómo hacer para llegar a esto. Entonces, el primer punto es, estos serían los 2 primeros objetivos, ¿no? Bajar la cantidad de muertos, evitar el colapso. Pero el tercer objetivo es que estos 2 primeros objetivos no te destruyan la economía. Porque si te destruyen la economía, entonces empezás a tener problemas que también tenés problemas de muertes. O sea, por ejemplo, si hay una gran recesión, en la recesión del 2001-2002 en Argentina, aumentaron 20% los homicidios. O, por ejemplo, tenés por otras causas muertes. Por ejemplo, ahora en Argentina, con la cuarentena, bajaron 70% las donaciones de sangre y empezaron a tener muertos por ejemplo, chicos que tienen necesidad de reemplazar su sangre porque están con leucemia. Y entonces hay escasez de sangre y tenés muertos. Entonces, hay que comprender que si viene un colapso de la economía, eso implica un aumento del hambre, de la pobreza, de la mortalidad infantil, hay una cantidad de cosas que se complican. Entonces son los 3 objetivos. Minimizar el problema sanitario, o sea, las muertes y demás, pero al mismo tiempo sin dañar la economía o tratando de dañar lo menos posible la economía. Y frente a eso hay muchas alternativas, pero resumámoslas en 2. Bolivia y Argentina están tomando la más drástica, que es frenar toda la actividad, ¿no? O prácticamente casi toda la actividad, y tener una cuarentena mandatoria, una cuarentena donde el Estado fuerza a la gente en quedarse en su casa. Esto no es lo que está haciendo ni Japón, ni Corea, que tuvieron mucho éxito sin hacer esto. Suecia, que tampoco está haciendo esto, sino que está permitiendo que la gente se contagie, pero es verdad que tiene un mejor sistema de salud. Tampoco lo está haciendo Estados Unidos, donde hay guías para la población para que se quede en su casa, pero no es mandatorio, sino que es voluntario, es decir, se respeta la libertad individual, se da mucha información y son países más acostumbrados a la libertad, entonces siempre al lado de la libertad está la responsabilidad individual. Entonces, ¿qué es lo que yo creo, no? Tenés que tener libertad y responsabilidad individual. Entonces, cada uno se cuida y cada uno ve cómo lo hace. Hay un distanciamiento social, no te acercás, no saludás y demás, pero yo perfectamente podría ir a trabajar, porque trabajo en mi oficina y no tengo problemas, o un pintor que va a pintar un departamento, va desde su casa con cuidado, llega, pinta todo el día, se vuelve a su casa, trabajó, ganó plata y no frenó la economía. Es decir que ahí vamos a tener un problema adicional porque al problema de salud vamos a agregar el problema de la economía, que va a ser sumamente grave a nivel mundial, mucho más grave en los países que estamos en cuarentena absoluta, porque eso va a generar una distorsión en la economía tan grande que puede provocar una caída muy grande, por ejemplo, de empresas, de pymes, eso significa un aumento del desempleo. Después otro te genera la caída de la economía, también produce estrés, y todos sabemos que el estrés produce otras enfermedades. Entonces, no es cierto los que dicen que hay una opción entre la salud y la economía, es un falso dilema. Hay que salvar las 2 cosas, la salud y la economía. Bueno, dicho eso, está claro que, digamos, la alternativa, y que en algún momento lo vamos a tener que adoptar, sea ahora a fin de mes o sea a mitad de abril, y espero que no alarguen las cuarentenas, entonces tenés que salir a la calle. O sea, hay que volver a poner el país en marcha. Pero esto no significa que todos tienen que salir a la calle. Lo que tenés que hacer es, primero, no paniquear. Es decir, no hay que tener pánico. El pánico produce más... Un viejo cuento sufí, que el otro día estaba comentando, de la peste, se encuentra en el camino con un filósofo, y el filósofo le pregunta, ¿a dónde vas? Voy a la ciudad de Uruk, le dice la peste, voy a matar a 10.000 personas. Al tiempo se vuelven a cruzar en otro camino, y el filósofo le dice, me mentiste, no mataste a 10.000, estuve en Uruk, mataste a 100.000 personas, destruiste la ciudad, quedó destrozada.
y la peste le dice, no, no, yo no te mentí, yo maté 10.000, las otras 90.000 las mató el pánico. Entonces, no hay que tener pánico, hay que tener seriedad y hay que tener tranquilidad y hablar de todos estos temas. Entonces, tienen que hacer testeos masivos, hay que hacer no tiene que haber un divorcio entre el Estado y el sector privado, esto hay que tratarlo conjuntamente, el Estado y el sector privado. Los testeos en Estados Unidos lo está haciendo, por ejemplo, empresas como Walmart. Es decir, que tenés la capacidad de hacerlo a nivel más masivo y además tenés información mucho mejor para después ver cómo puedes ir abriendo la cuarentena. Primero por regiones. Las regiones que no tienen casos o que tienen muy, muy bajitos los casos pueden abrirlo más rápido. Otras pueden abrir un poquito después. Y después mantener, obviamente, bajo aislamiento a la población en riesgo, que es ese 1%, los más ancianos y los que tienen enfermedades previas, y el resto tiene que salir a trabajar. Y salir a trabajar, por supuesto, los que trabajan desde su casa como home office, o que trabajo desde el hogar y lo pueden hacer bien, bárbaro, pero hay otros que van a tener que salir y van a tener que ir a trabajar, y si son jóvenes no van a tener problemas. Algunos, la mayoría, se van a enfermar y va a ser una gripe pasajera, y listo. Y después volvés sin paniquear. Esa es la propuesta que estamos haciendo, y después hay que tener claro que el Estado tiene que tomar muchas medidas para tratar de resolver dos temas. Uno es la liquidez de las empresas, porque, por ejemplo, ahora es un problema, abrís el clearing bancario y hay un despelote de cheques, cantidad de cheques rechazados. ¿Qué haces con todo ese tema? Por supuesto, todos los países del mundo le están dando liquidez al sistema financiero y tratando de resolver el problema de liquidez de las empresas. Pero falta un tema fundamental, que es la solvencia. Y la solvencia requiere bajar impuestos. No solo impuestos de ahora, que es lo primero que hay que hacer, es no cobrar ningún impuesto sobre el salario, es decir, a los que están pagando sueldos, y si encima la gente no está trabajando, el Estado no puede cobrar sobre eso nada. Pero yo suprimiría todos los impuestos ahora de corto plazo. Pero además hay que pensar en bajar los impuestos de mediano y largo plazo para devolver solvencia de largo plazo a los negocios, interés de ganancias futuras, para que algunos puedan traer dinero e invertir en proyectos hoy para ganar market share, para tratar de hacer inversiones ahora, apenas se salga de la cuarentena y demás. Eso mejoraría la situación. Para poder bajar los impuestos y dar solvencia, mejorar la solvencia de las empresas, entonces hay que bajar el gasto público. Y ahí lo primero que yo creo que hay que hacer es bajar los sueldos del Estado, a todos. O salvando a los que están al frente del tema de la salud, a los médicos que se están arriesgando, a los enfermeros que se están arriesgando, no les voy a bajar el sueldo. Pero a todos los demás sí, sobre todo a los políticos. Voy a bajarle 50% el sueldo. Pero los políticos me refiero a diputados, senadores, concejales, en todos los lugares. A todos los empleados que se quedan en su casa, les puede bajar el sueldo, mínimo un 20%, pero podría ser más también, porque además tienen menores gastos. No salen, no tienen gasto de transporte, no tienen gasto de nafta, no tienen gasto de comida fuera del hogar, y además como estás en tu casa estás gastando poco, no estás saliendo a un bar, no estás haciendo nada, con lo cual el nivel de gastos se ha caído. Por lo tanto, puedes bajar los sueldos, los gastos del sector público de ese lado, y ese dinero dárselo a las empresas privadas y a los ciudadanos que están en la informalidad, bajando impuestos. Y eso reactiva la economía en el mediano plazo. Con lo cual ese tema, además, probablemente vas a tener que mantener los sueldos bajos, aún cuando termine la cuarentena, porque tenés que seguirle dando, digamos, incentivos a la solvencia de las empresas en el corto plazo. Todo esto dicho, que además hay que hacer otras cosas, no tenemos tiempo hoy para tratar todo, porque si no se me va a ir, y quiero hablar también del tema de largo plazo, y después ya vi que me contaron que hay unas cuantas preguntas, y por ahí es más interesante hacerlo más interactivo. Pero todo esto en medio de una crisis mundial. Hay que entender que acá teníamos un problema previo, económico, por el keynesianismo de los bancos centrales. Los bancos centrales vienen hace rato fogoneando con tasas de interés bajísimas a la economía mundial. Entonces estábamos en una burbuja muy fuerte en los mercados financieros, una burbuja muy fuerte, mejor dicho, en los mercados de capitales, sobre todo en las acciones, pero también en el mercado de deuda. El mercado de deuda a nivel del mundo, hoy hay un 60% de la deuda mundial a tasa real negativa. Dicho esto, antes de que empiece el coronavirus.
Es decir, había un fogoneo de la economía por los bancos centrales muy fuerte, lo cual hace que la caída de los índices bursátiles es muy rápida, la destrucción de valor es muy rápido, y eso genera además mayor susto. Entonces ahí tienes un problema adicional, estás pinchando una burbuja. Entonces no solo hay un problema de oferta real, hay un problema de shock real, que es este coronavirus, sino que además esto se monta sobre una burbuja financiera que armaron los bancos centrales, y que ahora lo que están haciendo es armando la próxima burbuja, porque no tienen otra manera. Lo que están es, en su manera de pensar, siempre lo que hacen es tratar de salvar a todo el mundo. Entonces ves Estados Unidos, y por supuesto han bajado la tasa de interés nuevamente a niveles de tasa de interés negativa, en términos reales, y además inyectar 800.000 millones de dólares comprando títulos públicos y privados, y además el Estado va a hacer un aumento del gasto público de 2 trillion, es decir, 2 billones de dólares. Es cerca de un 10% del PBI, es una gran inyección de gasto público en los Estados Unidos, que ya tiene un nivel de deuda récord histórico arriba del 100% del PBI. Entonces lo que han hecho estos bancos centrales y estas ideas keynesianas han ido aumentando la deuda de los países. En la crisis del 2009, o en la crisis anterior, en la del 2007, digamos que termina en 2009, pero que empieza antes, en 2007, el endeudamiento de Estados Unidos era la mitad, y ahora ya es el doble. Entonces la pregunta es, después de esta, ¿a dónde va a llegar? ¿A 120, a 130% del PBI? Vamos a ver dónde termina, pero es la mentalidad que tienen. Lo empezaron los japoneses en la crisis del 89, y ya en ese momento, por ejemplo, empezaron los aumentos del crecimiento de la deuda, hasta un nivel que llegó hasta el año pasado, estabas en 230% del PBI en Japón. Con lo cual, ¿a dónde van a ir ahora? Si siguen permanentemente con esa tesis de inyectar dinero a la economía y aumentar el endeudamiento de los países. En algún punto eso no va a funcionar. Por lo cual eso es algo pendiente que tenemos allí, que hay que verlo. No es que haya una solución fácil. Por supuesto, los libertarios tenemos algunas ideas al respecto, diferentes del resto, pero en algún punto el sentido común les va a decir que este sistema no puede funcionar para siempre, ¿no? Así que bueno, eso por el corto plazo, y si quieren podemos charlar un poquitito de desafíos de largo plazo que tenemos los que creemos en las ideas de la libertad, ¿no? Básicamente la idea de la libertad es creer que cada uno es dueño de su mente, es dueño de su cuerpo, y por tanto es dueño de lo que produce. Entonces creemos en el respeto a la vida de cada uno, a la libertad y a la propiedad. Si sos dueño del fruto de tu trabajo, eso es la propiedad privada. Lamentablemente en América Latina hay poca gente que cree realmente en estos principios. Pero esa es nuestra batalla, ese es nuestro desafío de largo plazo, al que hay que sumarle ahora el coronavirus. Cada vez que hay este tipo de pánicos por enfermedades y demás, el principal problema no es el coronavirus, sino es el tiranovirus, que es mucho más peligroso. Es el avance del Estado sobre las libertades individuales, que generalmente se hace con medidas transitorias y después son muy difíciles de retirar. Entonces hay un enorme desafío de mediano plazo de, si no logramos que por lo pronto no se pongan medidas muy duras, que por lo menos se saquen muy rápido apenas termine este tema, que va a ser dentro de un par de meses, tal vez 2, 3 meses. Cuando pase el pico, pase el susto más grande, rápidamente hay que sacar todas las medidas que se hayan tomado de avance del Estado sobre las libertades individuales. Y nos van a quedar de largo plazo. El primer punto es la batalla cultural contra el adoctrinamiento, y eso es una batalla que yo creo que es una batalla por la libertad en la educación. Es decir, en nuestros próceres hace 200 años hablaban de la libertad de enseñar y aprender. Cuando el Estado decide qué es lo que aprende la gente, eso no hay libertad ni de enseñar ni de aprender. Por lo tanto, la propuesta que nosotros tenemos la llamamos EduCard, una tarjeta educativa. El Estado, porque la mayor parte de la gente le parece razonable que el Estado financie la educación de los que no pueden financiárselo por sus propios medios, pues bien, que la financie, pero no que preste el servicio. Que le dé esa tarjeta
a los padres para que decían a dónde mandar a sus hijos a cualquier establecimiento, sea un establecimiento estatal o privado. Porque además esto se ha avanzado muchísimo en las neurociencias, en lo que se sabe de cómo aprendemos los seres humanos. Por supuesto, no somos todos iguales. Eso es otra gran falsedad que permanentemente se dice. La igualdad la introdujimos los liberales, pero ahora la están prostituyendo. Cuando los liberales hablamos de igualdad, libertad, igualdad, respeto a la vida y demás, hablamos de igualdad ante la ley. Eliminar las desigualdades, eliminando las clases sociales, eliminando los privilegios, eliminando las prerrogativas de sangre, y ahora los progres están volviendo a incorporar prerrogativas de sangre, diciendo hay unos que son pueblos originarios y otros que no, somos distintos. Ellos te dicen, por un lado, es las contradicciones que tienen los progres, porque el verdadero progresismo es liberal, pero estos progres tienen unas contradicciones mentales fenomenales. O sea, por un lado te dicen que quieren que todos seamos absolutamente iguales en todo, no solo en derechos, pero después te destruyen en derechos, en lo básico. Ya no tenemos iguales en derechos, porque los pueblos originarios tienen diferentes derechos de las personas que, en teoría, no son originarias. Yo tengo, por ejemplo, algo de sangre charrúa, de uruguaya, ¿no? De los indios. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a pedir un pedazo de tierra en Uruguay? Yo pediría en Punta del Este, ¿no? Si se puede, que está muy lindo frente al mar. Pero no corresponde. Y además, no es que los mejorás, sino que los empeorás, porque los derechos individuales que tenemos cuando somos todos iguales ante la ley, defienden a cada persona. Mientras que cuando se habla muchas veces, no sé el caso exactamente de Bolivia, después en las preguntas me los pueden comentar, pero en Argentina, y por lo que conozco a Argentina y me imagino que es parecido, se cree que hay derechos colectivos. Si volvés a los derechos colectivos, entonces el que administra esos derechos colectivos es el jefe de la tribu. Y por lo tanto el que está debajo del jefe de la tribu ya no es igual al jefe de la tribu. O sea, estás introduciendo la desigualdad de derechos. Estás destruyendo lo fundamental de la civilización occidental, que es la igualdad de derechos. Entonces, hay problemas de batalla cultural que para mí son enormes. En medio de una batalla con el socialismo del siglo XXI, que claramente es terrible, claramente lo han sufrido ustedes en Bolivia, lo hemos sufrido nosotros, lo estamos sufriendo nuevamente ahora con la nueva entrada del peronismo kirchnerista en Argentina. Ahora ustedes expulsaron, me parece, a los médicos cubanos, en Argentina ahora estamos trayendo a los médicos cubanos, y todos sabemos que junto con eso puede venir el G2, que es el aparato de inteligencia cubana, como pasó en Venezuela, y creo que también en Bolivia. Es decir, que ese riesgo del socialismo del siglo XXI es, ellos están claramente con una agenda que lo que pretenden es restablecer el socialismo. Y como no lo pueden hacer hablando de economía, pues el socialismo ha fracasado permanentemente en todos lados, no hay ninguna parte del mundo en que puedan mostrar un éxito, han cambiado la agenda y pusieron toda esa agenda del marxismo cultural. Entonces se ha metido el marxismo cultural en las cosas que no son la economía y que pueden tener un interés, sea en los derechos individuales de las mujeres, por ejemplo, para igualar los derechos de las mujeres, que era algo fundamentalmente liberal. Los liberales son los que quisimos igualar los derechos de los hombres y las mujeres. Pero ellos le agregan la idea hegeliana marxista del conflicto. Entonces ya no es igualar derechos, sino que es el conflicto entre los hombres y las mujeres. Por eso es esa agresividad que tienen. Lo mismo pasa con el medio ambiente. No es simplemente que queremos mejorar el medio ambiente, sino que lo usamos como conflicto, para decir que esto es culpa del capitalismo. Entonces introducimos la bronca, introducimos una cantidad de cosas a través también del tema del medio ambiente. Es decir, han tomado varios temas que los van capitalizando siempre para dividir a la sociedad, entre hombres y mujeres, entre los que comen carne y los que no comen carne. En cualquier tema tratan de meter la agenda hegeliana, que es el conflicto. Buscar una tesis contra una antítesis y ponerlos en conflicto. Y después, de alguna manera, te dicen, bueno, eso es un problema del neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo siempre es lo que produce todos los males de la tierra, nadie sabe bien qué es, pero engloban ahí un chivo expiatorio extraordinario, ¿no? Desde el punto de vista de ellos. Así que eso me parece que es el segundo desafío importante. El tercero es la tecnología. Este es uno que a mí me fascina. El libro que escribí hablo mucho del tema de la tecnología. Es una oportunidad tremenda, pero también es como toda herramienta, la puedes usar para el bien y para el mal. Un martillo lo puedes usar para clavar un clavo, para romper una cabeza. Con la tecnología lo mismo. Y ahí vamos a tener un desafío enorme,
¿no? Tenemos por un lado, por ejemplo, la inteligencia artificial, en manos de un gobierno como el chino, y la posibilidad de que tengan el 5G y que estén mirando como están mirando todo lo que estamos haciendo, esto lo están mirando, nos escuchan permanentemente, saben dónde estamos metidos. Ahora con el coronavirus tenemos una aplicación que yo creo que está muy buena, en buenas manos, en malas manos es un peligro, que con esto te pueden poner un código QR, te hacen, cuando te hacen el test y saliste bien, te lo ponen verde, si saliste mal te ponen rojo, y entonces se van viendo dónde se mueve el código QR, y si te acercás a otro código QR, le contagiás la aplicación, le contagia el QR a la otra persona que deja de poder circular. No solo no circular vos, sino la persona que estuviera en contacto contigo a menos de 1 metro. Y todo esto se puede medir. Pero cuando te miden eso, significa que te pueden medir todo. Pueden controlar tu vida, pueden controlar si haces ejercicio o no haces ejercicio. Todo pueden controlar. Entonces, la inteligencia artificial, con el análisis de Big Data, con Facebook, con todas las cosas que conocemos, la posibilidad de Big Brother, que de una manera magnífica previeron personas como George Orwell y como Aldous Huxley, bueno, es muy cercana, es lo que nos está pasando. Pero también tenemos la reacción de los libertarios, por ejemplo, con blockchain. Blockchain va a ser, me parece, la tecnología que nos va a permitir a los libertarios recuperar libertades. Y luego, yo diría que soy fundamentalmente optimista con el largo plazo. Cuando uno mira el muy largo plazo, la humanidad va mejorando. Y va mejorando no solo desde el punto de vista técnico, tecnológico y material, sino que también va mejorando desde el punto de vista moral. Yo soy un gran optimista. Miren, si uno analiza a largo plazo, piensen por un minuto que en la edad de Cristo, precisamente a Cristo lo crucifican en la cruz y el pueblo aplaude. Por supuesto, las masas siempre se equivocan, y entonces le dicen que lo liberen a Barrabás y que lo crucifiquen a Jesús. Ese es el drama de la democracia, ¿no? Las masas se equivocan, por eso es importante la república, la división del poder, el control de todo esto. Entonces, ahí tenemos vamos viendo a lo largo de la historia cómo poner a alguien en la cruz y martirizarlo era aplaudido y era lo normal. En el Imperio Romano ponían a matarse a los hombres contra las bestias o a los gladiadores, y era lo normal. Es decir, la gente aplaudía y eso era lo normal. Era lo normal la esclavitud. En toda la historia fue normal la esclavitud. Los egipcios, por ejemplo, dicen que no tuvieron esclavos, pero tenían servidumbre, que era algo muy parecido. No eran totalmente esclavos, porque cuando iban a cosechar, les permitían la libertad de ir a cosechar a sus... ellos tenían 3 cosechas al año, porque el Nilo les permitía, con las inundaciones y el limo y demás, les permitía tener 3 cosechas al año, era un pueblo muy rico, entonces iban a trabajar con ellos y después tenían que, sin embargo, hacer las pirámides, hacer una cantidad de trabajo bajo el látigo del yugo del emperador. Entonces, ahí está claro que era algún tipo de esclavitud. Después mirás todos los pueblos de la historia y tenían esclavos. De hecho, los propios egipcios tenían a los judíos como esclavos, ¿no? Está famosa en la Biblia la historia del esclavo Josué, que es la de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Es decir, que siempre hubo esclavitud. Y ahí es fascinante ver cómo los liberales fuimos los que luchamos contra la esclavitud. O sea, ser antiliberal es absurdo. Cuando te encontrás con un socialista, un progre, es decir, no podés ser antiliberal, podés decirme otra cosa, pero jamás que sos antiliberal. Porque los liberales somos los que eliminamos la esclavitud, luchamos contra la esclavitud. Y muchos liberales murieron luchando contra la esclavitud, y no me refiero simplemente a las rebeliones de esclavos en Haití, sino en Inglaterra, gente como William Wilberforce, que era un multimillonario. Y ese hombre, siendo multimillonario, pero era liberal, consciente de que todos tenemos que ser iguales ante Dios, ante el Creador, llámenlo como quieran, independientemente si tienen fe o no tienen fe. Está claro que si somos todos iguales y que hay que respetar a cada ser humano, bueno, William Wilberforce luchó 20 años de su vida para eliminar la esclavitud en Inglaterra. Inglaterra fue el segundo país del mundo, porque primero fue la rebelión de esclavos en Haití. Lo fascinante es que el tercero y el cuarto fueron Chile y Argentina. Es decir, que en América Latina estábamos en la vanguardia mundial de la lucha contra la esclavitud. Los liberales en América Latina estuvimos en la vanguardia. Estados Unidos
recién, fíjense, en Argentina, por ejemplo, fue en 1813, la ley de la libertad de vientres. La guerra de secesión contra la esclavitud fue recién en 1860 en Estados Unidos. O sea, estábamos en la vanguardia de Estados Unidos. Por eso a Argentina le fue muy bien. Durante los primeros 100 años, Argentina fue el país que más rápido creció del mundo, de 1810 a 1910. Claro, como somos extraordinarios, en los segundos 100 años, Argentina fue el país que menos rápido creció del mundo. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de las ideas de la libertad. Nos olvidamos de que eso fue lo que nos hizo exitosos. Y ahora, durante 100 años, fuimos menos crecimiento del resto del mundo. Y en los últimos 10 años, la Argentina viene para abajo, del 2009 al 2019. Ahora, por supuesto, vamos a estar en una recesión muy profunda, pero todo el mundo va a estar en recesión. Pero en los años buenos, Argentina también estuvo en recesión. En la última década estuvimos en un serrucho para abajo, pero cada pico era menor al pico anterior. Un túnel, digamos, hacia abajo. El PIB per cápita de Argentina iba cayendo. El resto del mundo va subiendo. Salvo Venezuela, Argentina. Cuba, tal vez. Pero nadie más. O sea que eso es tremendo. Así que, bueno, mi idea era hacer una introducción para después empezar las preguntas. Solamente voy a terminar con un tema que para mí es el motivo mayor que tengo, que lo comenté inicialmente, de optimismo, que es la juventud. Para que se den una idea, yo empecé a dar charlas, me acuerdo, hace 17 años, más o menos. Antes daba siempre charlas de economía y demás, me dedicaba a los mercados bursátiles, a comprar y vender acciones. Entre paréntesis, este tipo de crisis es gran oportunidad de compra de acciones, gran oportunidad. Hay una vez cada 10 años, hay una estrategia de ir comprando en tercios para abajo. Bueno, en fin, si alguna pregunta le interesa, podemos elaborarlo. Pero lo que cambió es que hace 15, 17 años, los que me escuchaban las charlas eran generalmente toda gente con canas, eran todos viejos, todos hombres y todos gente con canas. Hoy no, hoy tenemos muchos jóvenes en toda América Latina. Hay una enorme cantidad de liberales que están teniendo éxito. Javier Milei en Argentina, Gloria Álvarez en Guatemala, Axel Kaiser. Hay un movimiento liberal que está teniendo un impacto importante en la juventud, y hay una avidez por leer. Como se están dando cuenta que están adoctrinados, porque hay un pensamiento único en la educación pública y privada, porque no cambia, porque las currículas son oficiales, y los textos, los manuales de textos son todos zurdos, o fundamentalmente zurdos. Todo el mundo lee Hobsbawm para cuando viene historia, como si fuera el único historiador, solo que es marxista, entonces les gusta, y por eso lo usan a él, en lugar de leer cantidad de otros autores que se podrían estar leyendo. Es impresionante, uno va a cualquier país de América Latina, y yo le pongo una lista de 30 personas, y uno de ellos es Marx, yo sé que los otros 29 no los conocen, salvo por supuesto los grupos liberales que ya están saliendo de la Matrix, ¿no? Estamos como en la Matrix, y los grupos liberales están saliendo de la Matrix, y entonces empiezan a leer, y leen a Henry Hazlitt, y empiezan a leer, bueno, yo recomiendo mucho a Alberdi, que es argentino, pero más allá de ser argentino, es un genio, y vale la pena leerlo, pero Hayek, Mises, en Brasil, la cantidad de chicos que salieron a la calle antes, cuando estaba en la época de Dilma, diciendo más Mises, menos Marx. Cuando yo veía esas marchas multitudinarias con esos carteles, me emocionaba. En Brasil es impresionante. Porto Alegre, se junta a la reunión del Foro de la Libertad y juntás 5.000 jóvenes, muy jóvenes, y todos aguerridos y con ganas de estudiar y leer. O sea que darse cuenta que están adoctrinados es el mejor incentivo para leer más. Lee todo lo que te dan tus profesores, pero lee más, lee todo lo que no te dan. Y entonces empezás a debatir en la clase es mucho más divertida, también para los profesores, porque si son honestos, les divierte estar con un joven inquieto, que le va metiendo dudas a las cosas que le está diciendo. Y es muy fácil saber cuándo te están adoctrinando, que es cada vez que usan la palabra neoliberal, te están adoctrinando. Eso es casi matemático, ¿no? Entonces, es absurdo, porque han hecho una mezcla de lo que es el neoliberalismo, es una cosa ridícula que no existe, meten todas las cosas malas y lo llaman neoliberal, pero es fácil de demostrar que es falso, así es que ahí hay una batalla muy linda para dar. Los jóvenes la pueden dar en clase, en las aulas, y cuando lleguen a los consejos deliberantes, al Congreso y demás, también en el Congreso no hay que dejar pasar ni una sola vez que alguien habla del neoliberalismo.
hay que salir al frente y decir eso es una falsedad, es una falacia, y demostrarla muy fácil. Ustedes dicen que, por ejemplo, el neoliberalismo genera crisis de deuda. Mentira, los liberales odiamos la deuda, nos parece inmoral. Nosotros somos los que proponemos el superávit fiscal, jamás proponemos la deuda. Entonces, si hay deuda, es por un keynesiano, que son los que proponen tener aumentos de las deudas para aumentar el gasto público, son los estatistas, los intervencionistas, los que generan las crisis de deuda. Entonces es muy fácil en un minuto de refutar esa idea. Esto de los chicos que están escuchando le va a generar la inquietud. Para este que dijo algo sensato. Si decís una cosa sensata, algo queda. La primera vez tal vez no, pero después que lo escucharon 357.000 veces, porque lo venimos repitiendo siempre, entonces está entrando. Yo creo que ese mensaje está penetrando. Creo que con el coronavirus, y con esto termino, con el coronavirus claramente retrocedimos 10 casilleros. Entonces ahora el desafío va a ser recuperar esos 10 casilleros muy rápido, apenas termine toda esta histeria colectiva que se generó con un problema real, pero agrandado hasta un nivel fenomenal. Así que si te parece, Paola, pasamos a las preguntas y responderé lo que pueda responder. Perfecto. Nacien, muchísimas gracias por toda la conferencia. Ha sido muy ilustrada. Están muy emocionados los chicos en los comentarios. Hay muchísima gente viéndonos. Así que vamos a pasar un poco a las preguntas. Sobre la cuestión que estabas tocando sobre los derechos colectivos, te comento yo como abogada que Bolivia tiene una constitución que básicamente ha sido promulgada en los tiempos de Evo Morales, que tenemos todo un capítulo dentro de nuestra constitución en los derechos fundamentales sobre los derechos de los pueblos indígenas originarios. Así que es todo un capítulo sobre derechos colectivos, donde la propiedad de la tierra, por ejemplo, es colectiva, donde hablan de libre determinación, pero se refieren a una libre determinación colectiva, no se reconoce la individualidad de ese ser humano, y donde prácticamente es una constitución que rechaza el principio fundamental de la igualdad jurídica. Sí, y además hay que pensarlo en términos prácticos. Imagínate que te toca nacer en uno de esos pueblos aborígenes con esos derechos colectivos. Estás en una tribu y naces allí y bueno, te enamoras, te casas, construyes una casa con enorme esfuerzo, pero mientras tanto sos una persona inquieta y entonces estás estudiando y demás y encuentras oportunidades y dices, bueno, yo tengo una idea de una aplicación para el teléfono y te contactas con un americano que te dice, bueno, ok, me puede interesar, no sé qué, venite. Y bueno, ok, me arriesgo, me voy. La casa que hiciste no es tuya. Todo el esfuerzo que pusiste no es tuyo. Entonces, tienes que ir a negociar con el jefe de la tribu que te va a dar lo que él quiera. Si te da la plata para el pasaje o no te la da. O sea, es absurdo. O sea, es volver 200 años para atrás. Es un retraso descomunal. Es no comprender toda la revolución de Occidente. Esos progres lo que están haciendo es una cosa espantosa. Están tratando de ir al comunismo. Lo que pasa es que en el fondo ellos se imaginan que puede funcionar el socialismo y lo ven entonces en los pueblos originarios la posibilidad de que funcione. Y no funciona. Y por supuesto puede empezar cantidad de cosas que uno se puede imaginar. Ese hombre que es el jefe de la tribu tiene un enorme poder sobre los que están abajo. Y ese enorme poder lo puede ejercer bien, si tenemos suerte, o muy mal. Puede tratar de tener favores de todo tipo, incluso sexuales. Es decir, la cantidad de cosas que puede hacer ese jefe de la tribu es tremendo. Otra que un empresario. Un empresario puede tener, vos te vas y te vas a otra empresa. En la tribu perdés todo. Si te vas, perdés tu casa. Entonces, realmente es increíble. Esa es una batalla que tenemos que dar para volver a tener derechos iguales ante la ley y no hay prerrogativas de sangre. Somos todos iguales, nos cortan y todos tenemos sangre roja, no hay sangre azul, no hay sangre aborigen, no hay un pito. Somos todos iguales en ese sentido. Es la igualdad ante la ley. Bueno, vamos con las preguntas que han ido dejando en los formularios de inscripción. Una de ellas habla acerca de que si consideras que es posible que llegue a privatizarse el sector de salud y el sector de la educación, ¿y cuánto tiempo crees que nos llevaría a hacer esa transición? Y la verdad, yo creo que para hacer eso vamos a tener que dividir América Latina nuevamente e irnos los liberales a un lugar y hacerlo. Entonces, elegir dónde queremos ir y todos los liberales de América Latina, que seremos un 10%, nos mudamos y fundamos Libertaria. Y ese nuevo país va a ser liberal y vas a tener salud privada.
Mientras tanto va a ser muy difícil, porque casi nunca llegamos a ser mayorías. Sí podemos tener mecanismos donde tengas algo público y privado, donde tengas una enorme cantidad de salud privada, pero también tener buenos hospitales públicos que se pueda hacer. Es un tema muy complejo. Hay una parte de la salud pública, en mi libro yo tomo el tema y trato de tener honestidad intelectual y encuentro que el Estado ahí tuvo éxitos, y hay que mostrarlos. Por ejemplo, en el SARS, la verdad es que tuvieron éxito en la Organización Mundial de la Salud, en atacar el sistema, el tema de los virus apenas empieza, la ayuda de otros países para contenerlo en el lugar donde empezó, en ese país africano, todo eso funcionó bien. Es decir, hay que mostrar las cosas cuando están andando bien. Es decir, que puedes tener una salud pública, por ejemplo, todo lo que fue la higiene, empezó en la época liberal. Es decir, la higiene de las ciudades. Es decir, cuando te das cuenta que la cantidad de mugre que había en las calles, en París, en Londres, en Buenos Aires, en donde fuera, en Lima, en todos los lugares, de pronto, hacia fines del siglo XIX, empezó toda esa idea, se comprendió que eso generaba muertes, se entendió que existían, empezaba a entenderse lo que eran los microbios, los virus, las bacterias, etc., y empezó a haber toda una tarea de recolección de basuras y demás, que por supuesto se puede hacer hoy de forma privada, pero originalmente hubo un papel que lo tuvieron porque había gente más ilustrada y que comprendió ese tema y entonces se hizo. Con lo cual, yo soy libertario en la filosofía, creo que es una aspiración a donde tenés que llegar, pero no me preocupa privatizar todo exclusivamente. Por ejemplo, si yo logro en Argentina tenemos cerca de 50% de gasto público sobre PBI, 45%. Si logro bajarlo a 20%, yo soy feliz. Y con 20% de gasto público tenés muy buena salud pública, tenés la posibilidad de financiar la educación a través de los vouchers, que eso sí me parece una batalla crucial, muy, muy importante, más importante que la salud, que puedes tener hospitales públicos, si funcionan bien y demás, pero la educación sí me parece fundamental porque es la expansión mental, ¿no? La posibilidad de expandirte las mentes. Con lo cual eso me parece clave. Pero todo lo demás lo tenés. Defensa, seguridad, justicia, salud pública, no la salud privada. La salud privada es otra cosa, cuando, por ejemplo, te rompes una pierna o si alguien quiere hacerse una cirugía estética. Ahí no tiene por qué pagarte el Estado nada. Creo que hay muy pocos que creen que todo tiene que ser socialista, pero eso no. Así que bueno, son como etapas que hay que ir llevando, ¿no? En mi opinión. Bueno, pasamos a otra pregunta, ahora vamos a los comentarios. Hay una que dice, comentó que la banca es dependiente del modelo keynesiano, por ende, ¿cree el sistema financiero es dependiente de este círculo? Sí, digamos, incluso antes de Keynes, ya la creación de los bancos centrales, a mi juicio y a muchos liberales, fue un error. Y por ejemplo, la Reserva Federal empieza en 1914, y son bancos privados y el Estado. Ahora, lo que arman es un sistema para tratar de impedir que caigan los bancos. Y es cierto que logran impedir que caigan los bancos, pero lo que no tienen en cuenta muchas veces son las consecuencias, cuáles son los efectos que tienen. Por ejemplo, bajás las tasas de interés a cero, o tenés 60% de la deuda mundial a tasa negativa. ¿Qué significa eso? Significa que has alterado el equilibrio intertemporal entre los bienes en el futuro y los bienes en el presente. Y a alguien le estás sacando para dárselo a otro. ¿A quién le estás sacando? A los futuros jubilados. Le estás robando a los fondos de pensión. Le estás robando a los futuros jubilados la posibilidad de tener una vejez razonable. Después se quejan porque no funcionan los sistemas de capitalización. Si los bancos centrales están destruyendo la tasa de interés, están destruyendo los sistemas de capitalización, pero también destruyen los sistemas públicos, y por eso están todos los sistemas públicos o privados están quebrados. Los sistemas privados no están quebrados, pero la capitalización es menor a la esperada. En los sistemas públicos están quebrados. Todos los sistemas del mundo que tienen sistema de reparto hoy están quebrados. Van a tener que sacar plata de otro lado para poder pagar a los jubilados en el futuro. Eso es que en toda Europa, en todas partes, en Argentina, en todas partes es así. Con lo cual, ahí me parece que es un efecto nefasto que está teniendo los bancos centrales sobre la economía mundial. Solo que eso, nuevamente estamos en minoría.
hay una enorme cantidad de economistas, que incluso algunos que eran muy liberales, como Alan Greenspan, fueron aflojando, porque la tentación de la intervención es enorme la tentación de usar el poder. No hubo nadie más poderoso que Alan Greenspan. Alan Greenspan era el presidente de la Reserva Federal durante como 18 años de Estados Unidos. Pero además era un hombre que tenía tanto conocimiento que leíamos cada uno de sus discursos, cada palabra, una palabra diferente con respecto a lo que había dicho 2 meses antes en otro discurso, podía mover los mercados, todos los mercados del mundo. O sea, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos, a menos que declare la guerra, no tenía esa posibilidad de mover todos los mercados, simplemente porque la gente estaba tratando de interpretar qué es lo que va a hacer con la tasa de interés, ¿la va a subir o la va a bajar? ¿Cuánto? ¿Cuándo? No, esa pregunta mueve los mercados. Estamos hablando de miles y miles y miles de millones de dólares. El poder que tenía ese hombre fue fenomenal, y yo creo que le tocó la ubris, y empezó a hacerlo bien en el 94, evitó la inflación antes de que aparezca, y ya en el 98 derrapó. Empezó a bajar demasiado fuerte las tasas de interés, generó una burbuja enorme en los 2000, se pincha la burbuja de los 2000, que era la burbuja de los .com, y ya ahí para salir del pinchazo de esa nueva burbuja, lo que hicieron fue una burbuja más grande, que fue la burbuja inmobiliaria, que fue la del 2007. Pincharon esa burbuja, se pinchó en algún momento, y nuevamente para salir de esa burbuja, volviste a inflar la burbuja, que es la actual, que es enorme, que está siendo pinchada en este preciso instante. Y ya están generando la próxima burbuja, y siempre en cada uno de estos casos, con un endeudamiento del Estado en Europa, toda Europa, el promedio de endeudamiento de Europa, que estaba cerca del 60, pasó al 90, 96%, Estados Unidos estaba en el 50, pasó al 100, Japón ya está arriba del 240 o 150% del PBI. Es decir, con esa enorme inflación de deuda, y si no es inflación de moneda, es inflación de deuda, ¿no? Que es, puede ser tan perniciosa como la otra. Bueno, ahora voy a unir 2 preguntas que nos han realizado tanto en los formularios como en la caja de comentarios, que es, ¿qué autocrítica debería hacer el liberalismo y cómo podemos conciliar las diferencias entre las diferentes visiones del liberalismo, es decir, los liberales clásicos, los ANCAP, los minarquistas? Bueno, creo que uno de los problemas que hemos tenido precisamente fue hacer énfasis en todas esas diferencias en lugar de los valores fundamentales. Y básicamente lo que tenemos que mirar es que tenemos que ir hacia el mismo norte. Tenemos que apuntar exactamente hacia el mismo lugar donde apuntan los liberales clásicos, los ordoliberales, los libertarios, los ANCAP, todos estamos apuntando a lo mismo. Entonces no tiene ningún sentido pelear o discutir entre nosotros. Es ridículo. Está buenísimo, si lo haces como un debate en temas académicos y demás, bienvenido el debate, el liberalismo no tiene que ser dogmático, está buenísimo todo ese debate, pero no llegar a ningún tipo de agresión personal, y además saber que estamos trabajando juntos, aún en nuestros disensos, pero el objetivo es el mismo. El objetivo es recuperar libertades individuales, el objetivo es reducir el gasto público. ¿Quién va a decir que no? Vamos a levantar todos la mano. El objetivo es bajar los impuestos, simplificar la vida a la gente, simplificar impuestos, desregular, flexibilizar los mercados laborales, tener libertad en la educación. Hay una cantidad de temas, estamos todos de acuerdo en el 90% y vamos a discutir en los que estamos en desacuerdo. Por ejemplo, nunca vamos a estar de acuerdo en el tema del aborto. Entonces, está buenísimo debatirlo, nosotros lo hacemos, tenemos llamamos el Círculo Mises con Martín Krause y un grupo de profesores y de profesionales y demás, que nos juntamos una vez por mes para discutir un tema. Sí, agarramos papers a favor del aborto y papers en contra del aborto, somos todos liberales, y el 50% está de un lado, el 50% está del otro. Y simplemente porque es imposible convencer a la otra persona de una posición diferente en temas muy fundamentales filosóficos, que es cuándo empieza la vida humana. Si la vida humana empieza en la concepción, no hay ninguna duda de que somos liberales, hay que respetarlo desde el momento de la concepción. Ahora hay gente que cree que no empezó ahí la vida humana, que empieza en algún punto más adelante cuando adquiere ciertas características, y ahí, bueno, ya es muy difuso ponerle un punto. La Corte Suprema de Estados Unidos hizo la semana 14, quedó esa, pero la verdad es que nadie tiene, no hay ningún punto que no sea el de la concepción inicial.
pero no pasa nada. El desafío está en saber que tenemos que legislar estando en desacuerdo, porque tampoco puede ser que porque una mayoría circunstancial, que además puede cambiar, le obligue a la minoría a adoptar su pensamiento. No importa si son 51, 55 contra 45. Es absurdo. Lo que tenés que buscar es de qué manera podemos legislar sabiendo que estamos en desacuerdo. Y que entonces vas a llegar a un punto intermedio, que hay que ver cómo se hace. Yo tengo algunas propuestas sobre ese tema, pero digamos, es decir, todos juntos trabajando, la principal autocrítica es esa. Son las peleas permanentes que tenemos entre los liberales y que no hemos sabido trabajar en armar partidos políticos fuertes. Esas para mí son las dos grandes falencias que hemos tenido. Nosotros ahora estamos trabajando en Argentina para armar un partido para tratar de resolver esos problemas. Y vamos a ver cómo nos va. El partido se llama Unidos, lo acabamos de presentar en la justicia, todavía no está armado porque justo cuando nos agarró el coronavirus, un dato de color, pero que me parece que es muy divertido, empezamos el 2 de enero de este año, lanzamos con unas pocas personas, con Fausto Espotorno, con Manuel Adorni, con Gustavo Segre, con Lacha Lázari, un tuit que veníamos diciendo hay que hacer algo nuevo, y el 2 de enero dijimos, ¿quién nos ayuda a hacer un partido político? Pensando que íbamos a sumar 50 personas, nos metíamos en una confitería un sábado y empezamos a pensar cómo hacerlo. Y ese día se anotaron 6.400 personas, de los cuales 75% jóvenes. Y ahí fue un aluvión, ya no pudimos impedir hacerlo, y hoy son cerca de 12.000 personas que se han registrado, y todavía no tenemos ni siquiera las fichas, porque la justicia no nos dio ni siquiera las fichas de adhesión y de afiliación, no nos pudo ni siquiera empezar las adhesiones. Y el objetivo del partido simplemente es que sea antipersonalista, es decir, una estructura, una forma de elegir, y que todo se elige de abajo para arriba. Tanto las autoridades partidarias como las candidaturas. Y los que son autoridades partidarias no pueden ser candidatos. Y esa idea creo que está aprendiendo. Si nos sale bien en Argentina, vamos a tratar de hacerla también con una aplicación por teléfono, y por supuesto se la vamos a compartir a todos los que quieran hacerlo en el resto de América Latina. Muchas gracias. Y además hay una pregunta que justo que tocabas el tema de la política, que era, ¿se puede ingresar a la política siendo liberal? ¿No es contradictorio? Es muy buena pregunta, porque es bastante contradictorio, ¿no? Porque es un poco contrario al espíritu de los liberales. Entrar en la política, el que entra en la política es un poco porque quiere mandar. Ellos entran porque quieren estar por encima de los otros. Y un liberal eso nos repele. Entonces, para mí la mejor alegoría de lo que tenemos que hacer es El Señor de los Anillos. Seguramente han leído el libro o han visto la película, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas, Paola, quién era el héroe, ¿no? ¿Quién es el héroe del Señor de los Anillos? ¿La has visto o no? No, está en mi lista de pendientes. Bueno, hay uno que aparentemente es el héroe, que es Frodo, que es el que lleva el anillo. El anillo es el anillo del poder. Pero ¿cuál es el problema del anillo del poder? Que en la misión de Frodo es ir a destruir el anillo. Entonces, porque el poder es maléfico. Entonces, la misión de los liberales es llegar al Estado para achicarlo, para achicar el poder. O sea, es la misión de Frodo, llevar el anillo para tirarlo y disolverlo. Ahora, nosotros nos ponemos el anillo y lo que ocurre es que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Lo que nos dice Lord Acton. Pones el anillo y el anillo se apodera de vos. Al utilizar el poder se apodera de uno y lo destruye. Por eso esta cantidad de gente que se enferma en el poder, envejecen rápido, tienen un montón de canas. Es impresionante lo que hace el poder con la gente, lo va destruyendo. Cuanto más usas el poder, más te destruye. Ahora, ¿cuál es el verdadero héroe de Tolkien? Es Sam. Sam es el gordito que lo acompaña a Frodo, pero tiene su misión más importante, es el amigo, la amistad. Es el que le dice, flaco, te estás equivocando. Te estás usando el poder y el poder te está transformando. Sacate el anillo. O sea, volvé a hablar como una persona normal. Esa misión la necesitamos también los liberales. El que ingrese al poder, o sea, el que haga la batalla, el que sea el candidato,
tiene que estar rodeado de verdaderos amigos, no de aduladores, sino de amigos, de los amigos que son los que le van a permitir, si tenemos suerte, que no se transforme. Y si lo hacemos en grupo, lo importante es que haya mucha gente en los consejos deliberantes y demás con los mismos principios. Y por supuesto, paralelamente, tienen que estar los que no están en esa batalla agonal, que es la batalla competitiva de la política, que son los think tanks, son los intelectuales, los periodistas, la gente de la cultura, los artistas, que si uno de nosotros llega al poder, tenemos que ser igual de críticos que si no es de uno de los nuestros. Y eso es muy claro. O sea, un think tank que empieza a adular a uno de los nuestros porque llegó a la presidencia y empieza a hacer las cosas negativas, bueno, eso es pésimo. Por ejemplo, Macri llega al poder, nosotros en Libertad y Progreso lo criticamos desde febrero del 2016. Le dimos, te diría, 60 días. Pero ya ahí vimos que estaba mal encarado, se lo veníamos diciendo en privado, pero ya ahí se lo empezamos a decir en público. Ya en febrero, marzo del 2016 le dijimos, vamos camino al default con sus políticas. Estamos 4 años más tarde, estamos en default en Argentina, default selectivo y probablemente vamos a un default total. Y no por el coronavirus, ya estábamos en el default selectivo y en camino al default total. Bueno, hay otra pregunta que es, ¿podría decir sus 5 economistas favoritos del siglo XX y las obras que considera que son lectura obligatoria? Bueno, no sé, pero tengo muchos economistas muy importantes, no los voy a sorprender demasiado, ¿no? Para mí, claramente, la escuela austríaca es la que más me gusta, es que para mí toman muchas cosas del siglo XIX, como gente como Alberti, que se anticipó a ellos. Pero si me dicen del siglo XX, tengo que decir, bueno, claramente, Mises, Hayek, Rothbard, Israel Kirzner, Hazlitt, que si bien era un periodista, tiene un libro lindísimo que yo muchas veces lo recomiendo como primer lectura, a menos que lean el mío, que también puede ser, no me enojo si leen el mío porque es una introducción a todo este pensamiento, pero Hazlitt, un libro que es La economía en una lección, que si bien es un poco un enfoque más economista, es interesante, o sea que ahí también me parece interesante. Pero por supuesto también me interesa mucho Milton Friedman, que no es un austríaco, es de Chicago, pero ha sido principal polemista en Estados Unidos durante el siglo XX, que defendió las ideas de la libertad. Es un gran polemista, vale la pena escucharlo en sus videos y demás. También gente como Raymond Aron, que fueron extraordinarios, que no es un economista, pero que vale la pena, sin duda leerlo, o Robert Nozick, que tampoco es economista, pero que es fundamental, ¿no? Y además es muy interesante el debate ahí con los anarcocapitalistas, porque Robert Nozick tiene un planteo en contra del anarcocapitalista que yo todavía no me han convencido, salvo Martín Krause, que tiene una idea muy interesante, pero de largo plazo, que es la psicología evolutiva. Pero salvo ese enfoque de largo plazo, que a la manera de Borges lo decía, como llegará un día en que los gobiernos van a ir quedando en desuso. Entonces los políticos se van a dedicar a hacer las cosas que naturalmente saben hacer, contar cuentos, contar historias, hacer chistes, o bien a saltar en las esquinas, ¿no? Entonces, pero fuera de eso, el planteo de Nozick contra el anarcocapitalismo es un debate divertido para hacer los liberales, no para dividirnos, sino simplemente para divertirnos y despertar las neuronas, porque la tarea que tenemos que hacer es clarísima, es ganarle al socialismo del siglo XXI, es achicar el Estado, es liberar la enseñanza, es volver al pensamiento iluminista en el sentido de los jóvenes tienen que escuchar todas las ideas y buscar sus propias conclusiones. Entonces tenemos que poner las conclusiones. Lean a todos, lean a Marx, lean a Mises, saquen sus conclusiones, miren los datos, ¿no? O sea, y saquen sus conclusiones, pásenlo por el tamiz de su propia mente. Miren toda la información, todo lo que dicen sus profesores, todo lo que no les dicen sus profesores, analicen todos los datos que hoy están en Internet, son muy fáciles de encontrar, y pásenlo por su sentido común. En realidad es cultivar el buen sentido, la lógica racional, ¿no? Y saber que todos tenemos una parte emotiva que muchas veces nos traiciona lo que racionalmente debiéramos hacer. Me extendí demasiado. Después hay otra consulta que hacen sobre el Banco Central de Bolivia inyectó 3.476 millones a la banca con el objetivo de otorgar liquidez en un 50%. Dicho dinero fue redireccionado
de las pensiones de jubilados. ¿Cuáles crees que sean las consecuencias a corto y largo plazo? Bueno, ese tipo de medidas las están haciendo todos los países del mundo, porque hay una crisis, sobre todo si haces una cuarentena, es una crisis de liquidez fenomenal. Empresas que son sólidas, que tienen por ahí gran chance de salir adelante, las destruís muy rápidamente. Las más rápidas que destruís son, por ejemplo, restaurantes. ¿Cómo hace un restaurante para pagar los sueldos si no tiene ingresos? O sea, ¿cuánto tiempo puede sostenerse un joven que puso un restaurante, paga el alquiler, invirtió para poner las máquinas y ahora le ingresa plata para pagar todo eso que ya debe y le está andando bien y tiene un lindo restaurante y de pronto viene esto y le cierran el restaurante? ¿Tiene que seguir pagando el alquiler? No, por supuesto el alquiler no lo va a pagar y ahí va a tener un problema el dueño, porque del otro lado está pagando cuentas también. El dueño, pero después tiene que pagar a los empleados y lógicamente es una persona, un ser humano, no va a dejar a todo el mundo sin ingresos, va a tratar de pagar. ¿Cuánto tiempo puede pagar? Muy poco. ¿Cuántas semanas? No lo cuentes en meses, contalo en semanas. Entonces, la quiebra de los restaurantes va a ser fenomenal, de los bares, de una cantidad de cosas, muy rápido, pero muy rápido. Y después se van sumando otros sectores, que tampoco puede seguir pagando en mucho tiempo. Entonces, inyectar liquidez en esa situación es sumamente razonable. Entonces, eso yo lo entiendo. Hay distintas maneras. Después tiene que reabsorberlas. Y ahí es donde yo digo, la solución es bajar los sueldos públicos, tener superávit fiscal, bajar los impuestos, o sea, entonces reactivar la economía en el mediano y largo plazo. Por eso va a ser una tarea de reconstrucción difícil, muy compleja, y va a haber muchas batallas, además hay muchos intereses cruzados, y no es neutral de qué manera se hace. Cada cosa que se hace, unos ganan y otros pierden, o unos ganan más que otros, va a ser sumamente complicado. Bueno, ya vamos finalizando. Hace unos días leía en uno de tus Twitter, porque te sigo, que hablabas acerca de que el liberalismo en realidad es como un camino de regreso al sentido común. Para mí, el descubrir el liberalismo fue un camino de regreso al sentido común, encontrar la respuesta a preguntas que quizá llevaba durante mucho tiempo sin respuesta, que respondía únicamente con el corazón, no con datos ni con conocimiento. Así que dentro de todo lo que nos han consultado también está el dónde podemos conseguir tu libro, tu último libro, La clave es la libertad. Y para Bueno, que puedas finalmente despedirte de todos, porque ya vamos cerrando la transmisión, y agradecerte obviamente por tu participación, el comprometerte que en el futuro también vuelvas, por favor, que todos han estado muy encantado. emocionados contigo. Eres una figura casi emblemática para nosotros, la mayoría de los jóvenes que estamos aprendiendo o estamos conociendo el liberalismo gracias a ustedes, gracias a esta cruzada cultural que han emprendido. Sí, muchas gracias. El libro mío lo pueden obtener en Amazon, que está online, y también por Mercado Libre. No sé, ahora Mercado Libre seguramente va a tardar más tiempo en poder enviarlo, porque se envía por correo. Y capaz que en algún momento me invitan a Bolivia y me llevo unos cuantos y nos encontramos allá, no sé, en Santa Cruz o en La Paz, en algún lugar. Pero encantado de la vida. Así que bueno, muchas gracias por esta posibilidad de conversar con ustedes. Y si quieren un día podemos hacerlo también no sé, la posibilidad de, ojalá que sea con la presencia, ¿no? Con poder viajar para allá nuevamente. Así es que hay mucho para hacer por delante. No me acuerdo si había otra pregunta que me habías hecho que me quedó en el tintero, de lo que me estabas hablando. Que recuerden, no, pero si es que quieres tocar algún punto más. Ah, bueno, no, básicamente despedirme, pero les digo, miren, yo tengo mucho ánimo, con lo que más ánimo me da son ustedes, son los más jóvenes, es que estén estudiando, que estén leyendo, que se estén desafiando unos a otros y que piensen en la creatividad que tienen por delante, la gran ventaja que tiene el liberalismo, y si ustedes lo miran a nivel mundial, para enfrentar incluso todas las situaciones como la actual, es que los países libres primero son más prósperos. Por lo tanto, tienen mucho más con qué hacer frente, más recursos con los cuales hacer frente a estas situaciones, ¿no? Entonces, segundo, tienen sistemas sanitarios, sean públicos o sean privados, mucho más sanos, porque hay países que tienen sistemas públicos como Suecia y que son países libres. O sea, Suecia es un país, es un mito que Suecia es socialista, Suecia es liberal. Tiene, sí, es verdad, mayor gasto público y demás, pero tiene una economía privada pujante, con libertad económica total, con libertad de comercio fenomenal.
Así que eso funciona muy bien. Y un tercer tema que tienen es que las economías libres o las sociedades libres tienen mucho más innovación. No es lo mismo que el Estado esté pensando en la solución, que cientos de miles de empresas estén pensando en la solución. Está clarísimo que van a tener unas mejores soluciones las cientos de miles de empresas que los pocos burócratas iluminados que pueda tener un Estado. Es decir, que las sociedades libres, a la larga, siempre van a ser mejores. Tenemos grandes desafíos, pero hay muchas posibilidades de hacer las cosas. Yo creo que a largo plazo las fronteras se van a ir diluyendo y tal vez vamos a tener una especie de ciudades-estado, algunas que sean más socialistas, otras que sean más libres, y que nos llevemos bien, los que les gustan el socialismo irán a ciudades socialistas. Y los que nos guste el liberalismo nos juntaremos y haremos ciudades liberales. Y ahí creo que el mundo va a ser más feliz. Así que muchas gracias a ustedes, un gran abrazo a todos.